Hoy te quiero revelar cuánto fue lo que gané mi primer mes como independiente trabajando para mi negocio de renderizado. Así que vamos allá. Bueno, como les conté en el episodio pasado, si es que no lo has visto, te invito a que lo vayas a ver. Un amigo me contactó y me dijo para que trabajemos juntos. Después de haber tenido una conversación, pues accedí a trabajar con él. Realmente él estaba un poquito más enfocado al área de arquitectura y yo más a renderización, pero igual la idea era hacer una pequeña sinergia. Entonces, ¿por qué abrir una oficina? Realmente porque yo pensaba que abrir oficina es como que darle el primer gran paso a algo más serio, a algo más personal. ¿Y por qué? Porque quería tener, digamos, esa vida de persona que traía gente, que se movía, que iba a un lugar específico a trabajar, fuera de distracciones y todo esto. Y también porque no había mucho el tema del trabajo remoto en ese momento. Tanto así que pues, de hecho ya con la empresa registrada y ya con la oficina, comenzamos a crear un perfil o comenzar a ubicarnos, ¿no? Y hacer un poquito de publicidad. En buena hora ya habían ciertos clientes que yo tenía que venía un poquito que arrastrando de antes. Es decir, que ya estaba trabajando con ellos y tenía ese proyecto que todavía iba a continuar en el tiempo que ya estaba mudado en la oficina. Y llegó un mensaje al correo que ya teníamos registrado de una empresa hotelera. Y esto fue muy random porque realmente no había un contacto directo, no había una, digamos, persona que haya recomendado nuestro contacto. No conocíamos a nadie, ¿ya? Y lo que nos estaban pidiendo eran hacer unos domos en, digamos, en un área en específico. Es decir, hacer un montaje prácticamente. Nosotros modelar lo que era el domo con las medidas y cómo era la arquitectura y montarla dentro de esta foto. Por suerte, luego de negociaciones pudimos cerrar este trabajo que realmente quedó interesante y en ese punto me di cuenta que era increíble cómo ya el hecho de simplemente poner manos a la obra comenzaba a dar frutos. Era mínimo, pero igual lo bueno es que daba frutos. Luego junto con ello recuerdo haber tenido creo que un par de clientes más de cosas muy rápidas, muy puntuales. Creo que entré a hacer una sala de cine, si no mal recuerdo, que por la disponibilidad que teníamos en ese momento, tanto mi socio como yo, cumplíamos con los tiempos de manera muy, muy, pero muy efectiva. Entonces, ¿cuánto fue lo que gané en mi primer mes? Y estarás pensando, pues, en este punto, ¿qué es mejor, seguir o simplemente detenerse y decir esto no va a funcionar? Para serte sincero, lo que yo gané personalmente, es decir, yo, Pablo Varas, en ese momento recibí una paga de, creo que un poco más de 300 soles, que son menos de $100. Es decir, en ese momento me acuerdo que entre mis socios dijimos, ya mira, esto es lo que tenemos, bacán, tenemos que pagar la oficina, hay esto, la pagamos, y luego tenemos que dividirlo entre tres, mi socio, yo y la oficina, es decir, la marca en sí, ¿no? En este caso era BP Studio. Y cada uno recibió un poco menos de $100. Lo interesante fue que este pago fue en cash, ¿no? Es decir, fue en monedas. Y realmente yo recuerdo ese día de manera muy especial porque había escuchado a muchas personas que decían que esto no daba o que no iba bien o que pues pasaban muchos meses sin tener clientes. Y de hecho en el primer mes ya teníamos una ganancia, no estábamos en rojo, pudimos cubrir todo el tema de luz, oficina, etcétera, etcétera. Y aparte poder tener una ganancia y aparte poder quedarnos con algo dentro de la empresa. No es mucho, sí, no es mucho, pero en ese momento cada uno tenía las facilidades y no tenía las necesidades que quizás uno como adulto puede tener. Pero yo recuerdo haberme sentido bien. Uno, porque estaba disfrutando mucho lo que estaba pasando y porque comenzaba a ver algo que podía crecer. Sin embargo, la pandemia cayó y me hizo dar un vuelto prácticamente 360 grados. Yo pensé que no iba a durar como quizás la mayoría, pero duró lo que duró. ¿Qué significó? Tener que ir a recoger mis herramientas, porque sin computadoras yo no podía trabajar. Si no las recogía, no iba a poder seguir trabajando. Entonces fui, las recogí y armé mi pequeña oficina en casa. Armé mi pequeña estación de trabajo, es decir, mi mesa, mis dos computadoras. En ese momento ya contaba con mi segunda computadora. Y tenía un gran beneficio. Uno, bueno, el primer mes sí seguí pagando la oficina porque pensaba que íbamos a volver. Pero tenía la comodidad de mi casa, la presencia de mis padres, mis hermanos y todo. Entonces era también un poco reconfortante el hecho de
de poder trabajar en casa. Ahora, lo que sí te voy a decir, yo siempre he sido muy disciplinado, es decir, si yo tengo que trabajar de 9 a 6, me enfoco en trabajar de 9 a 6, ¿vale? No es que diga, ¿sabes qué? A las 11 me voy a ver televisión porque me aburrí de trabajar, no. Realmente yo hacía todo lo posible para que esto dé sus frutos. Pero como también ciertas cosas se mantuvieron en incertidumbre, yo nunca dejé de decir, bueno, si no hay clientes, no voy a trabajar. Si no hay clientes, si nadie me pide nada, voy a tenerme. No, realmente lo que sí era potenciar, decir, ok, no hay clientes, tengo estos proyectos, ¿cómo los utilizo para poder salir adelante? ¿Cómo los utilizo para poder generar contenido? ¿Cómo los utilizo para poder crear una marca, asentarme, etcétera, etcétera? Y con esto iba armando quizás un plan de marketing o una comunicación para recordarle a las personas que estaban o que me seguían en ese momento que yo hacía ese tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué hice? Comencé a armar una página web, es decir, armarla, ojo, porque recién la lancé para el 2021, pero armarla, es decir, tener mis servicios claros, mi comunicación, mi línea, mi logo, todo ese tipo de información que me iba a poder llevar a un segundo nivel. Al fin y al cabo, la página web yo lo he visto como una forma de generar autoridad. No se dice mucho que es muy distinto tener un correo que diga @gmail a diferencia de un correo que diga arroba y tu dominio. Muy distinto y a muchas personas, sobre todo en el campo empresarial, le dan demasiada importancia. Luego, por suerte, el ámbito de arquitectura no se detuvo. Yo tenía clientes de empresas, tenía clientes que también eran alumnos que estaban pasando por los últimos ciclos de la universidad y, o ya la etapa de los títulos y trabajaba con estas personas. Estas personas me daban sus proyectos y yo los visualizaba. Entonces, digamos que esto no se detuvo, es más, se intensificó porque las universidades comenzaron a pedir más material digital y ya no tanto material físico. Eso abrió una nueva línea de servicios en la empresa, lo cual también me ayudó a seguir estando a flote. De igual manera, todo lo que era venta de proyectos arquitectónicos inmobiliarios tuvo que digitalizarse mucho. Entonces, digamos que la pandemia de alguna forma me cayó bien, porque tuve mis primeros ingresos fuertes de proyectos de un poco más de 3.000, $4.000, pero a raíz de que hubo una necesidad de que ya las casetas no servían, ya nadie podía moverse y todo el mundo paraba en el celular. Entonces todo el contenido, toda la forma de ofertar y de seguir vendiendo, porque todos los proyectos, porque todos los negocios seguían, era de manera digital. Pero si no tenías los recursos, si no tenías los medios, pues no ibas a poder. Entonces ahí pude trabajar con una empresa muy reconocida realmente en el ámbito de realización de proyectos de casas de campo. Y trabajé con arquitectos muy, muy conocidos y me salieron cosas realmente muy interesantes porque tenía esos proyectos y como estaba en ese momento que tenía que ser resiliente, tenía que darle el 100%, no, que el 100%, el 120% a cada proyecto que tenía. Es decir, tenía que hacerlo lo mejor posible. Pasaba días, 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 horas y horas y horas haciendo estos proyectos porque tenía que seguir creciendo mi portafolio, seguir creciendo y de alguna forma ser reconocido tanto en la empresa como yo mismo dentro de este rubro. Y pasó algo que, bueno, pues parte de, no cada uno creo que es capaz de poder determinar sus prioridades. En este caso, mi socio tenía también un negocio físico al cual le tuvo que dar todo su tiempo y dejar de lado lo que estábamos de alguna manera formando, ¿no? Yo por un tiempo comencé a abarcar todo. Y realmente abarcar todo me era inviable. ¿Por qué? Porque tenía una familia, bueno, quería tener mis tiempos libres. En ese momento ya me había mudado y quería comenzar a crecer y comenzar a abrir otras líneas de negocio. Entonces dije, ¿sabes qué? Realmente no voy a poder hacer esto solo. No voy a poder trabajarlo de manera, digamos, como solopreneur, es decir, como que persona que hace todo. Así que voy a por lo menos a buscar a alguien que tenga una buena calidad, que tenga una buena entrega, tenga un buen nivel de entrega y que me pueda ayudar. Entonces ahí fue cuando di ese cambio en decir, ok, voy a buscar mi primera persona que me ayude. Ahora, esto es algo que quizás muchos se preguntan y dicen, ¿qué es mejor, Pablo? ¿Tener una persona que te ayude por un fijo mensual o tener una persona a la cual le pagas por proyecto? Y yo solamente te voy a dar la mejor respuesta a esto. Y lo mejor es que tú lo tengas de manera mensual. No por un tema económico, sino por un tema de presión, ¿ok? ¿Qué sucede? Que es muy distinto decir, mira, esta persona me va a hacer el proyecto, le he dado tal cantidad de dinero, yo estoy sacando un porcentaje de eso para yo tener mi ganancia y ya. Pero ¿qué pasa?
que si no tienes esa presión, digamos, esta persona puede estirar estos procesos. Puede quizás decir, ya, ok, hago esto, lo estiro 2 meses, estoy tranquilo, no hay ninguna presión. En cambio, cuando trabajas de manera mensual, ¿no? Hay un momento en que dices, mira, esto se le está pagando y quizás un proyecto no cubre lo que se le está pagando. Entonces se necesitan 1, 2, 3 proyectos, pero esto tiene que seguir mes a mes. Y no es que tú puedas simplemente despedir a una persona y decir, ya, chao, hasta acá nomás porque no tengo plata. No. La idea es que yo lo vi de esa manera, es decir, como una presión para decirme, ok, Pablo, si él está haciendo este tipo de cosas, te está dando una mano, tú igual le estás revisando, estás corrigiendo, estás viendo y están creciendo juntos, encárgate de buscar una forma de poder seguir creciendo tu negocio, de poder seguir buscando más clientes, de crear contenido, de comunicar lo que haces, todo ese tipo de cosas para que más personas se enteren de lo que haces. Y eso fue lo que hice. Y bien tenía esa presión de que yo tenía que tener ese dinero para pagarle a esta persona, y ojo, también tenía que tener yo la disposición para poder pagarme a mí. ¿Por qué? Porque yo pasé de ganar quizás esos meses menos de $100. Pero con la pandemia y luego que me mudé, obviamente mis gastos ya no eran de menos de $100, mis gastos eran de más de $100. Podría decirte entre unos 600, $700 y un poco más. Entonces ya tenía que ganar más y por suerte ya lo estaba logrando. Pero ahora no solamente tenía que pagarme a mí, sino también pagarle a otra persona que le pagaba unos 300 o $200, no me acuerdo exactamente el monto, pero era entre ese rango. Entonces, ya no era solamente pagarle a él, sino también a mí, entonces ya eran como más o menos $1000, $1200 que tenía yo como gastos fijos. ¿Sí? Es decir, que gastos que yo tenía que cubrir. Y realmente la ambición, las ganas de seguir creciendo, las ganas de seguir teniendo proyectos, las ganas de poder tener esa libertad y de que cada proyecto que esté haciendo sea mío, se incrementaba. Y me daba más ánimo a poder seguir creciendo. Entonces, esa presión y ese énfasis realmente me dio demasiada libertad. ¿Ok? Y ahora con libertad quiero decirte, no libertad de hacer cualquier cosa. ¿Ok? No libertad de ir y decir, ¿sabes qué? Voy a ir a jugar al parque, o voy a ir a llevar a mi perro, o voy a ir a visitar a mis papás, y me voy a tirar todo el día, no sé, en playa, qué sé yo. No. Libertad de poder seguir creciendo. Decir, ok, si él está armando esto, yo voy a seguir creciendo mi negocio. Y si no, busco otra línea de negocio, que en ese momento fue cuando comencé a hacer lo que justamente estás viendo ahora y lo que te estoy contando y seguramente has estado viendo meses o años atrás. Fue justamente en ese año, 2020, en donde comencé yo a crear contenido. Decir, mira, ¿sabes qué? Me gusta enseñar, siempre me ha gustado enseñar y creo que es el momento de poder abrir esa línea de negocio. ¿Por qué? Porque yo siento que el conocimiento mientras se comparta va a traerle beneficios no solamente a mí, sino a todos, a todas las personas que se dediquen al nicho, todas las personas que se dediquen a lo que es la renderización. Y entonces este tiempo libre, obviamente lo disfrutaba con mi familia. Yo sí, como te digo, tenía que trabajar de 9 a 6, 6 y media, trabajaba de 9 a 6 y media y luego prácticamente me intento desconectar a menos que haya una urgencia. Pero no me desconectaba porque yo buscaba entonces crear este tema, crear la forma de yo poder enseñar, de yo poder transmitir mis conocimientos y que muchas personas más puedan adquirir estos conocimientos para poder tener mejores oportunidades. ¿Vale? Y es así como creé Pablo Vargas.3D en Instagram.